Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa en directo de su franja de opinión, hoy con los paros que han venido creciendo en el país. Y vamos a ver en esta franja que nos toca también, y es los paros anunciados. Están anunciados el cafetero, el minero empezó, pero está como en... camionero. Camionero. Marcha. Sí. En salud algo han dicho también. Salud. Los papicultores. No, y en general todo el agro, no es solo cafeteros. Todo el agro. Pues, o mucho del agro. Sí. Es que la chequera tan grande que hubo para los cafeteros estimuló los paros en otros sectores. El tema ese de resolver un paro con $1 billón o una cifra así, pues si yo fuera papicultor estaría pensándolo, porque si están girando plata, pues vamos a ver cuánto hay para nosotros. Senador, pero la sensación que yo tengo es que la gente también ve que hay plata en el campo, porque pues la minería está generando el petróleo, ahí también, esas locomotoras se ve que hay dinero en el campo y que la gente dice que nos toca. Yo creo esto. Yo dije hace un momento que estos paros que ha habido tienen una base social de justeza, llamémoslo así. Y si termina habiendo un paro nacional agropecuario, que es de lo que se ha hablado el 19 de agosto, pues yo diría que hay un montón de razones que podrían explicarlo. Digamos, el gobierno no le cumplió a los cafeteros, eso es verdad que no les cumplió, o sea, el propio gobierno dice que ha dado 250.000 subsidios, pues ha subsidiado 250.000 personas y son 550.000, o sea que la aritmética ahí, digamos, es un poco implacable. Las mesas que firmaron con los cafeteros tampoco se han cumplido, eran principalmente dos, una de control de precios de los insumos. Con los insumos en Colombia pasa parecido, con los insumos agrícolas, parecido a lo que sucede con los medicamentos, y es que son de los más caros del mundo, y eso perturba mucho. Y el lío de las deudas de los cafeteros es muy complicado también, y hay procesos judiciales y cosas de esas, además de que el precio internacional sigue cayendo, eso es un lío gravísimo. A los paperos tampoco les cumplieron los acuerdos que se hicieron después del paro papero. A los arroceros que no hicieron paro, sino alguna movilización, estuvieron un día en unas carreteras, tampoco les han cumplido. El caso de la leche es de una gravedad inaudita y ya hoy anunciaron que el 1 de agosto entra el TLC con la Unión Europea, que todo el mundo sabe, va a ser un azote gravísimo contra la leche. El año pasado entraron 350.000 toneladas de azúcar al país, importaciones, y eso da un rebota contra la panela, porque eso estimula los derretideros de panela en la medida de la crisis azucarera. O sea que digamos que hay 1000 líos en el agro, un agro que viene sufriendo desde César Gaviria. O sea, aquí es una cosa que es interesante mirar, lo del café que lo conozco especialmente. O sea, la crisis del café es una crisis de 25 años, ¿sí? Que tiene altibajos. Este no es el primer paro cafetero. Yo era dirigente de una organización de cafeteros antes de ser senador, cuando en el 95 se hizo el primer paro cafetero, que fue un paro por la condonación de las deudas en esos días que iban a arruinar a todo el mundo. Entonces, en el mundo del café, por ejemplo, ya hay gente que vendió un pedazo de finca, gente que tuvo que sacar a sus hijos de la universidad, que ya no tiene carro, que los más pobres los peluquea la señora porque no hay con qué pagar el peluquero. Es verdad, este es un drama que es de ese calibre. Entonces, bueno, y la gente se le va llenando la copa, la gente tiene paciencia. Los colombianos, yo en estos días decía un artículo para La Patria que son parecidos al santo Job, que era pues la figura bíblica de la paciencia, pero que no resulte que estemos entrando en una etapa nueva en la vida del país, eso también cambia. O sea, los países tienen etapas como de calma y que no pasa nada, y empiezan también etapas en que las cosas se mueven duro, y podríamos estar acercándonos pero hay a unos temas, pero hay unos temas que hay que mirar, senador, porque, por ejemplo, en el tema de los cafeteros hay, pues obviamente la variable más importante del tema del café es el precio, no es la única, pero es la más importante. Y es una variable que no maneja el gobierno. Entonces bajan los precios, ¿y qué hacemos? Ahora, a eso se le agregó una cosa muy mala, que fue el tema de la tasa de cambio. Claro, es que eso es lo que iba a decir. Entonces, los cafeteros lo que dicen es, ¿qué es lo que dicen los cafeteros, Héctor? Dicen, si aquí no tuviéramos el problema de revaluación, no estaríamos en el lío en el que estamos, cosa que es más o menos cierta. Ahora, y la revaluación, en muy buena medida, se la adjudican, a mi juicio con razón,
a las políticas oficiales. Es parcialmente cierta, pero solo parcialmente cierta, porque la verdad es que, claro, la revaluación, ¿cuánto debería costar el peso? Vale hoy 1.900 pesos, $1, y quizá podría costar 2.000, digamos. No. Y aún así no se resuelve el tema de los cafeteros. En el café es mucho más. Es que el café tiene, el café no, en tiene el un café problema. sí, pero digo, la No, tasa pero- de cambio no podría ser mucho más de 2.000, digamos, en la cosa internacional, aún si el gobierno o la Junta Directiva del Banco de la República hubiera tomado decisiones distintas a las que tomó, el dólar estaría valiendo 2.000 pesos. Y eso no resolvería el problema de los cafeteros. Entonces estamos frente a un sector agropecuario que no compite. ¿Y cómo hacemos? ¿Lo subsidiamos? ¿Lo mantenemos permanentemente subsidiado? Esa es la pregunta. Ese es el debate de fondo. ¿Queremos que haya agro o no queremos que haya agro? Tenemos una noticia de última hora en el canal, entonces vamos a esa última hora y volvemos al debate. ¿Qué pasa? 9:36 minutos en la noche, mucha atención. Los grafólogos contratados por la Alcaldía Mayor para revisar las firmas, más de 600.000 que buscan la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, luego de 15 arduos días terminaron su trabajo. Vamos a ver cuáles son las conclusiones. Vamos al centro de Bogotá, a la Alcaldía Mayor, para que Janet Manzano nos cuente. Janet, buenas noches. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Buenas noches y mucha atención, porque hoy se cumplieron los 15 días de plazo que tenía el equipo de grafólogos de la defensa del alcalde Gustavo Petro para enviar y llevar el informe hasta la Registraduría Nacional. Y precisamente me encuentro con la persona a cargo del tema. Él es Luis Fontalvo. Luis, buenas noches. ¿Qué encontraron y cuál fue ese informe que ustedes llevaron ante la Registraduría? En efecto, como usted ha dicho, hoy se cumplieron los 15 días que el tribunal dio para adelantar la revisión de las firmas. Tal vez es lo único que se ha cumplido del fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque este fallo fue desacatado en gran medida por la registraduría. No se permitió el acceso a las tarjetas alfabéticas, no se le dio traslado a la defensa del informe de revisión de firmas que la registraduría hizo. En esas condiciones difíciles, nuestros expertos grafólogos, en un esfuerzo extraordinario que hay que valorar para tratar de darle cumplimiento al fallo de tutela promovido por el doctor Flavio Rodríguez, el equipo hoy entregó su informe trabajando fundamentalmente sobre los formularios originales que se le entregaron en unas bolsas plásticas a nuestro equipo sin ningún tipo de seguridades o sellamientos. En principio se entregaron más de 600.000 firmas. De esas 600.000 y pico de firmas, ¿qué encontraron ustedes? ¿Cuántas funcionan? ¿Cuántas no funcionan? Aproximadamente 630.000 firmas se entregaron por los promotores de la revocatoria a la registraduría distrital. De esas firmas o apoyos como resultado del trabajo de nuestros expertos grafólogos, se desestiman 515.000 firmas y solamente se consideran válidas y sin observaciones 113.000 firmas. Lo que quiere decir que de las 290.000 firmas que representan el 40% de los apoyos necesarios para que pueda existir revocatoria, hicieron falta casi 180.000 firmas en opinión de nuestros expertos. ¿Eso significa que con los hallazgos que ustedes encontraron ahí en esta revisión no podrían revocar al alcalde Petro por cuenta de las firmas? No procede la convocatoria a votaciones públicas con fines de revocatoria porque no se alcanza el 40% requerido en este caso. Bueno, muchas gracias, Luis. Pues ya lo saben ustedes, más de 176.000 firmas hicieron falta para revocar al alcalde Petro, según los grafólogos expertos en su defensa. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Continúen ustedes con toda la programación en Canal Capital. Janet, muchas gracias por su información desde el centro de Bogotá. Vamos a ver ahora qué dice la registraduría con este informe que le entregarán los grafólogos de la Alcaldía Mayor. Ahí está pues León Valencia, allá en la controversia, la noticia, para que ustedes, si tienen tiempo, la puedan analizar. León, buenas noches, muchas gracias. Estamos acá entonces en el tema duro del país, en los paros. Se ha tocado una tarea dura acá, porque bueno, es de la coalición de gobierno y aquí le han dado palo a Santos y palo al gobierno.
y le toca reaccionar a ver cómo es el tema. Pues cómo se enfrenta el 19 de agosto. Aquí ¿Qué en ven el ustedes análisis hay que 19 de hacer agosto? un acto de justicia. Por más que digamos, y yo también acepto, de que ha habido un mal manejo, no sé, un atropellado manejo de los paros, aquí también hay que hacer una claridad. Es que a Santos le reventó una cantidad de inconformidades fruto de decisiones anteriores. Por ejemplo, el tema de la pequeña minería. Hablemos de los mineros artesanales, de los legales. Hoy están muy inconformes y no sé si ellos están en la protesta de ya de Buenaventura o de Antioquia, ¿no? O del Chocó, pero los mineros ilegales en Colombia están hoy muy inconformes por todo ese proceso, esa arremetida que hizo el gobierno de Uribe al entregar todo el país a las multinacionales de la minería, a la Anglosol, a la Shanti, en fin. Eso y la inconformidad le va a tocar a Santos sobre el tema del café, todo este proceso del precio internacional del café, que ha venido deteriorándose, la baja de la producción, pues le tocó a Santos afrontar. Unas cosas tendrá que afrontarlas con recursos, pero otras con programas muy fuertes. Yo pienso que no solamente para el café, sino para todo el sector agropecuario, si no se controla el contrabando de productos agropecuarios de otros países, o si no se controla la importación indiscriminada de productos agropecuarios, por supuesto, esto va a continuar y se va a agravar en el gobierno de Santos. Pero hay que hacer un acto de justicia. A Santos le reventó cosas cuyas medidas fueron tomadas en gobiernos pasados, y sobre todo en el gobierno de Uribe. Pero en el caso minero, el gobierno tuvo la oportunidad de metérsela toda a un nuevo código minero, dejaron vencer el plazo que habían dado para modificar el código y estamos trabajando con el mismo código del 2001. Es un código permisivo, etcétera, que hay que reevaluar. Entonces, yo creo que aquí faltó también decisiones políticas. Yo lo que veo, insisto en un tema, hombre, si Santos se la juega por una agenda reformista, yo veo una agenda reformista muy pálida. Yo creo que Santos debe dejar de mirar a la teoría que se han inventado de las extremas y asumir con propiedad una agenda de reformismo un poco más agresiva en el buen sentido de la palabra, de tal manera que estoy totalmente de acuerdo. Esto es insostenible desde el punto de vista económico, estar subsidiando, pero subsidiando, ¿qué es lo que se está subsidiando? Lo que se está subsidiando es el reiterativo fracaso de un modelo que hay que reevaluarlo. Yo por eso no entiendo por qué el gobierno se empecina en no discutir temas de fondo. Yo creo que, por ejemplo, sería conveniente establecer en el país, para tratar de canalizar toda esta cantidad de iniciativas que se están dando a nivel de la movilización social, canalizarlas en un esfuerzo de reflexión, de discusión, para buscar, en el caso minero y en el caso del sector rural, salidas de fondo, habilitar 2 mesas, por ejemplo, que yo creo que incluso son mucho más importantes y de mucho más interés nacional que la misma mesa de La Habana sobre 2 temas. Una mesa de diálogo y concertación sobre el tema minero. Es un tema nacional. ¿Por qué obstinadamente se empecinan en negarse a discutir temas como el tema minero, por ejemplo, o el mismo tema rural, para que el gobierno no esté apagando incendios? Es que esto no, estoy de acuerdo, no lo sostiene ni lo aguanta ninguna chequera, ningún presupuesto. Pues entonces asuman una interlocución en esos 2 temas, con 2 meses de diálogo y concertación. Incluso voy más adelante, termino con esto diciendo, mire que se están creando las condiciones. ¿Qué es lo que se está sucediendo en el país? En el país lo que se está construyendo, nada menos y nada más que es un escenario para una Asamblea Nacional Constituyente, no para que refrende unos acuerdos que, por muy importantes que sean, van a seguir siendo mínimos con relación a las exigencias y a las reclamaciones y a las angustias sociales de la gente, sino una Asamblea Constituyente para que se cree un escenario de renegociación de todas estas cosas estructurales, el tema minero, el tema de educación, el tema agropecuario. Si no, vamos a estar reiteradamente insistiendo en el mismo cuento, apagando incendios, Doctor con Antonio, plata del presupuesto nacional. Usted dice Esto que es increíble. el gobierno tiene una agenda pálida en materia de reformas. Bastante pálida. Que no es un gobierno reformista. Pero créame que el gobierno ha sido más agresivo en materia de reformas con lo que el país y la sociedad colombiana demuestra. Aquí este país dice, reformemos la ley 100, cuando se radica una reforma a la ley 100, no, esa reforma no.
y no la reformemos finalmente como conclusión. En el tema de educación tiene que haber una reforma, por supuesto. ¿Cuál? Eso es lo que tiene que discutirse y creo que se está concluyendo ya unas negociaciones. Sí. Pero yo vi una cantidad de letreros en los muros de Bogotá, la gente decía, ni reforma ni ley 30, es decir, ni lo uno ni lo otro. ¿Será que estamos ante una sociedad colombiana conservadora? No, pero miren, en el No, tema, de eso no hay duda. el tema de las zonas de reserva campesina, un ejemplo Y le quiero emblemático. decir, de ñapa, mire el informe que sacó su programa, el país está incendiado, según ese informe, está movilizado el país, pero ¿qué queda de esas movilizaciones en conclusión en materia de avances en reformas? ¿Por quién votan todos esos protestantes? Toda esa gente que protesta, ¿por quién votan? Deberían votar por la reforma, deberían votar por movimientos alternativos, por movimientos de oposición, movimientos que necesariamente no van en la línea como él lo pretende en la unidad nacional, pero no votan así. Estamos en una sociedad conservadora. Se nos acabó el programa. Los invitamos el próximo lunes a otra controversia en la franja de opinión de Canal Capital. Muy buenas noches y muchas gracias a todos los participantes.